sin azúcar y llena de sabor. Ensalada saludable en minutos. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando medio repollo o col blanco pequeño. El protagonista de nuestra ensalada. Su textura crujiente y su sabor suave lo convierten en la base perfecta. Además, es rico en fibra y vitamina C, lo que lo hace excelente para la digestión y la salud en general. Empezamos retirando las hojas externas del repollo y cortándolo en tiras finas. Puedes hacerlo con un cuchillo afilado o una mandolina para que queden bien delgadas. Una vez listo, lo colocamos en un tazón grande. Y utilizando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora ocuparemos una cebolla blanca pequeña. Esta le dará un sabor ligeramente picante y un toque de textura extra a la ensalada. Si quieres suavizar su sabor, más adelante te enseñaré un truco especial. Pelamos la cebolla y la cortamos en rodajas finas. Para reducir su intensidad y darle un sabor más suave, podemos remojarla en agua con limón durante 5 minutos antes de usarla. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora ocuparemos 2 tomates maduros. Los tomates aportarán jugosidad y un toque dulce y ligeramente ácido, que complementará perfectamente la textura del repollo y la intensidad del cilantro. Además, están llenos de antioxidantes y vitamina C. Lavamos bien los tomates y los cortamos en cubos medianos. Si prefieres una ensalada menos jugosa, puedes retirar las semillas antes de agregarlos al tazón. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Continuamos con un manojo de cilantro fresco. Lavamos bien el manojo de cilantro, retiramos los tallos más gruesos y lo picamos finamente. Su aroma fresco elevará todos los sabores de la ensalada. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, la cebolla blanca, los tomates y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada por unos 5 a 10 minutos para que los sabores se mezclen mejor y luego servir. Deliciosa, saludable, nutritiva y lista en minutos. La mejor ensalada de lechuga. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando media zanahoria. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego, con la ayuda de un cuchillo pequeño o pelador, retiramos su piel. Una vez hecho esto, la cortamos en láminas y posteriormente cortamos en cubos medianos. Posteriormente ponemos en una olla y cubrimos con agua. Cocinaremos durante 5 o 6 minutos. Seguimos con una lechuga verde crespa y fresca. Esta la lavamos bajo agua corriente fría, con el fin de eliminar cualquier rastro de tierra o de suciedad. Una vez hecho esto, utilizando el método de desinfección de nuestra preferencia,
la desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Continuamos con medio pepino. Lavamos bajo agua corriente fría y retiramos su piel. Abrimos a la mitad a lo largo y también retiramos sus semillas. Una vez hecho esto, lo cortamos en cubos pequeños. Reservamos al finalizar. Para esta receta también ocupamos un tomate maduro. Este lo lavamos y lo desinfectamos. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Y reservamos. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Es el momento de retomar la lechuga. Con la ayuda de un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos. Luego la cortamos en trozos medianos. Esto lo hacemos con las manos para evitar que se oxide. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el pepino, el tomate y la zanahoria. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Continuando con la receta también incorporamos una lata de atún en lomos. Esta la desmenuzamos antes de agregarla. Reservamos la ensalada y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de mayonesa, el jugo de 1 o 2 limones, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente integramos el aderezo a la ensalada. Con una cucharada grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Servimos la ensalada en un plato amplio y, si lo deseamos, podemos decorarla con unas rodajas extra de limón o unas hojitas de perejil para darle un toque más fresco. Y así de fácil tenemos una ensalada fresca, nutritiva y deliciosa. Dime en los comentarios, ¿te gustaría probar esta ensalada o agregarías algún otro ingrediente? Si te gustó esta receta, dale like, compártela y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.